Empezar con el Ayom Yom de hoy. Hoy es 16 de Heshvan. Muy interesante, ¿no? Una reflexión y una realidad muy interesante. El pensamiento es una vestimenta y un servidor del intelecto y las emociones. En general, en el Tania y en la Kabbalah, por supuesto, está traído que el alma tiene tres vestimentas: pensamiento, palabra y acción. La más interna es el pensamiento. Y aquí ahora trae que el pensamiento es una vestimenta y un servidor del intelecto y las emociones. Continúa activo aún cuando no cumple función alguna para el intelecto o las emociones, reflexionando, meditando. O sea, la cabeza no para nunca. Los pensamientos están siempre, incluso cuando dormimos. Pero en ese caso, no solo su actividad carece de contenido, sino que está abierto a la calamidad. O sea, si uno no está ocupado en algo o no está ocupando la cabeza, el pensamiento en algo, entonces el pensamiento se puede ir para cualquier lado. Está explicado que los pensamientos impropios o perversos son causados por la cabeza vacía. Cuando el intelecto está ocupado, el pensamiento tiene en qué servir, y los pensamientos acerca de cosas vanas o necias, sin sustancia, no tiene lugar. O sea, si uno tiene ocupada la cabeza, ¿qué tal, Zelig? Si uno tiene ocupada la cabeza, entonces los pensamientos vanos no tienen lugar, se empujan, se van, ni entran. ¿Cuándo pueden entrar esos pensamientos? Cuando uno no está haciendo nada, uno los deja entrar. Entonces, mirando la parte positiva, tenemos que estar usando la cabeza permanentemente en cosas positivas. ¿Qué tal, José? Hola, Bueno, parece que está fresquito por todos lados, ¿eh? Porque la mayoría están abrigaditos y está sí, muy acá se bien. frío. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Acá también hace frío, pasa que en casa está calentito, pero tiene que cuidarse. Es una mitzvah de la Torá, Ushmartem meot lenafshoteihem. Uno tiene que cuidar lo que Hashem nos dio. Bueno, en la parshá de la semana hay varias historias, varios temas, todos interesantes, por supuesto. Y como decimos, la Torá no es un libro de historia, tampoco la Torá no nos cuenta todo. Entonces, lo que sí ya nos cuenta es, porque hay un mensaje muy especial. Y al final de la parsha tenemos la historia, la famosa historia de la Akeidat Yitzhak, que fue la 10ª prueba que superó Abraham. Y fue cuando Hashem le dijo que agarre a su hijo, a su único hijo, al que él ama, a Yitzhak, y lo lleve como ofrenda delante de Hashem. Y Abraham vino, por supuesto, que como dice como está traído, que los patriarcas eran la Merkabah. Interesante. El, los tanques israelíes se llaman Merkabah. No sé si todos los tanques, pero los más famosos se llaman Merkabah. Merkabah es una palabra que se usa mucho en la Kabbalah, en el Hasidut. Merkabah es un carruaje. Pero un carruaje, ¿qué quiere decir? Un carruaje, ¿por qué un carruaje? Porque el carruaje está sumido, está anulado a su conductor. Y dicen los sabios que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, eran como una merkabah, estaban totalmente anulados, sumidos, sumisos hacia Hashem. Interesante, ¿no? Siempre tenemos siempre conectamos la parsha con cuestiones del día. Hasta incluso estos pequeños detalles también nos llaman la atención y nos llevan a la reflexión.
Pero acá en la parshá de la semana pasa algo que no encontramos en toda la Torá. Y es una charla, una conversación entre Abraham e Isaac, cosa que no vemos en ningún otro lado. Seguro que Abraham y Isaac hablaban, charlaban, conversaban, ni que hablar, pero que la Torá lo muestre como con la forma, cómo lo forma, es algo sorprendente y seguro que tenemos mucho para aprender. Pero para poder entenderlo bien, tenemos que mirar el texto. El texto dice así. Estamos en el capítulo 14, capítulo 22 del Bereshit, y son los versículos 7 y 8. ¿No? Cuando, como primero, los primeros versículos dice que Abraham agarró, lo llevó a Isaac, que fueron con dos jóvenes que lo acompañaban. Él mismo alistó al burro y llevó todo lo que necesitaba. Y en un momento dice, Vayomer Yitzhak el Abraham Aviv. Yitzhak habló a su padre y le dijo, Vayomer Avi, le dice, padre mío. Y Abraham le contesta, Vayomer, y Nenibri, Abraham le contesta, estoy para ti, hijo mío, acá estoy. Vayomer, fíjense, ¿no? Todas las veces que dice Vayomer, y le dijo, Inei Aesh Veaetzim, Veayeas Eleola, aquí está el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo siguiente, en el 8 dice vuelta, Vayomer Abraham. Entonces le dice a Abraham, Elohim irelo hacer lo labni, el Señor proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Vayelhu Shneim Yahdav, y ambos caminaron juntos. Y acá hay una serie de preguntas que uno se puede hacer en el texto. Es un texto muy diferente, donde, y le dijo Isaac a Abraham, y dijo Abraham, hijo mío, y le dijo, ¿y dónde está? Podría haber dicho una cosa, y le dijo Abraham Isaac a Abraham, papá, ¿qué son todas estas cosas que están acá, que trajiste? No, y Isaac le dice, y Abraham le contesta, acá estoy. Isaac le contesta y le vuelve a decir, ¿dónde? ¿Qué son otras cosas? Y Abraham le vuelve a decir, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué tantas veces? 3 veces y hasta cuatro veces dice, Vayomer y dijo, y dijo, y dijo. Seguro que hay, seguro que hay algo acá muy profundo y una enseñanza para todos nosotros, ni que hablar. Hay un rabino que se llama David Forman, que él trae explicaciones sobre la Torá. Y él trae esta pregunta. Y acá hay algo interesante, ¿no? Tenemos que ponernos en contexto. Como dice la Torá desde un principio, y lo vemos al comienzo de la parashá de esta semana. Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Sara esperó hasta el año 90 para dar a luz a su único hijo que era Isaac, que no solamente era su hijo y de Abraham también era el hijo, por supuesto, sino que era la continuidad, era el futuro, era lo que ellos tanto estaban esperando, que nació en forma totalmente sobrenatural, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, era imposible de que nazca. Entonces, ¿qué pasa acá? Hashem viene y le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? El hijo que yo te di a vos, ese hijo, dámelo a mí de vuelta, tráemelo a mí de vuelta. Pero acá
Isaac cuando le habla a Abraham, no le habla como el sabio, como el patriarca, sino le dice, papá, ¿no? Le dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y Abraham le contesta, hijo mío, cuando le dice papá, entonces Abraham queda sorprendido porque ve la relación que hay entre Isaac y él. Y Abraham sabe lo que se viene. Entonces Abraham le dice, hijo mío, estoy con vos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que querés? Entonces Isaac le dice, ¿qué es todo esto? Y le vuelve a decir, ¿no es cierto? Es una conversación muy profunda entre ellos. Está pasando algo trascendental en la vida de ellos. Isaac lo percibe y Abraham, por supuesto, imagínense la conmoción que Abraham tiene al tener que hacer esto. Que Hashem le dice, este hijo que estuviste esperando tanto tiempo y yo te di, te regalé. Isaac no era un nene chiquito, Isaac en ese momento tenía 37 años. ¿Cómo sabemos que tenía 37 años? Porque lamentablemente, algunos libros de historia donde le hacen a Isaac lo hacen chiquitito, como un bebé o un niño. Cuando termina esta parte, al comienzo de la parashá de la semana que viene, nos cuenta que el fallecimiento de Sara, y Sara tenía, la Torá dice, 127 años. Si lo tuvo a los 90, quiere decir que en ese momento Isaac tenía 37. Y aparte nos damos cuenta por la conversación. Entonces, Abraham está conmovido por lo que tiene que hacer, pero Hashem le dice, voy, esta es la emuná. ¿Cómo Abraham tiene que comportarse en esto? Y acá hay algo interesante. El versículo donde Abraham le contesta, dice Vayomer Abraham, Elohim irelo hacelo la. Podemos acá hacer vieron, a veces uno en una frase, en una oración, pone una coma o saca una coma y cambia el sentido. Y Abraham le dice, el Señor proveerá para sí el cordero para el holocausto, coma, hijo mío, podemos decir. Hashem va a decidir lo que es. Yo qué sé, Hashem me dijo que venga, vengo. O uno puede no poner la coma. Entonces leeríamos, el Señor proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, vos sos el holocausto. Vos sos, vos sos el elegido, entre comillas, por Hashem para llevar a cabo esto. Y después que dice, vaya el Hushnayem Yahdav. Y los dos fueron juntos. Y Rashi explica qué quiere decir que los dos fueron juntos. Los dos entendieron que tienen que ir, porque en realidad los dos eran la Merkabah. Los dos estaban totalmente anulados a Hashem. Acá tenemos La emuná de Isaac también era como la de Abraham, porque él se dio cuenta de lo que pasaba. 100%. La emuná de Isaac era tan fuerte como la de Abraham. Abraham, que iba con todo la conmoción de lo que tenía que hacer, e Isaac que sabía lo que le iban a hacer, pero sabían que todo venía de arriba, que todo esto era la voluntad de Hashem, y hay que hacerlo. Esta es la voluntad, en el nivel que ellos estaban. Ahora enseguida vamos a desmenuzar un poquito más el tema. Y acá vemos otra cosa más. Vamos a ver que varias veces dice en este capítulo, dice Hineni. Hineni quiere decir, estoy listo. No sé si cuando íbamos a los Tenuot, a los Mahané, ¿no es cierto? Les preguntaban, decían algo, uno decía, Hineni, acá estoy listo. Y esto sale acá de la Torá. Y lo vemos ya al comienzo en el primer versículo dice, Vayaí a Harad Barimaele, fue después de estas cosas, lo que pasó antes, de a Elohim Nisa et Abraham, y Hashem probó a Abraham, Vayomer Elav, y le dice a él, le dice, Abraham, ¿y qué contesta Abraham? Ineni, acá estoy.
Después hay una en el medio que enseguida nos vamos a ver. Y después cuando Abraham está por degollar a Isaac, ahí viene un ángel de Hashem. Vaikra elav malach Hashem min hashamayim, y lo llamó a él un ángel del cielo. Vayomer Abraham, Abraham, y le dice, Abraham, Abraham. ¿Y qué contesta Abraham? Ineni, acá estoy. Y después le dice, no tenés que hacerme nada. Abraham le dice, bueno, pero ya que vinimos hasta acá, aunque sea, déjame hacerle algo, aunque sea un cortecito para cumplir. No, 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 Hashem quería probarte y no tenés que hacerle nada. Entonces trajo un cordero, que ese cordero estaba, así traen Pirkei Avot, es una de las cosas, de las cosas que se crearon en el primer Shabbat, Erev Shabbat, justo cuando estaba por empezar Shabbat en el crepúsculo, hubo 10 cosas que se crearon en ese momento, una de ellas era el cordero de Isaac, y entonces ese cordero se trajo en ese momento, también era Rosh Hashanah, por eso tocamos, es uno de los 10 motivos que trae Rabbi Saadia Gaón, por qué tocamos el shofar, por los cuernos de este cordero que se habían enrollado, bueno, todo esto como que es algo, trae un montón de cosas. Acá también dice Ineni Abraham, o sea, le dice a Hashem y le dice al ángel, que es lo mismo. Pero también Abraham le dice Ineni, se lo dice a Isaac. Cuando Isaac habla con él, Abraham le dice, Ineni, acá estoy. ¿Y cuál es la diferencia de este Ineni? El que le contesta a Isaac es que Abraham habla de lo profundo del corazón, esa relación que hay entre un padre y un hijo. Y esto es lo que nos está mostrando acá. Y Abraham le está diciendo a Isaac, Abraham está mostrando, acá está mostrando la emuná, como dijo Zelig recién, la fe que ambos tenían, pero especialmente Abraham, que tenía en principio la parte más difícil, que fue el que tenía que organizar todo este viaje y todo este tema. Abraham le dice, yo no entiendo nada. ¿Cómo puedo entender lo que Hashem quiere hacer, lo que la voluntad de Hashem, los designios de Hashem? Esto me supera, esto va más allá de mí. Esta es la voluntad de Hashem. Yo no entiendo nada. Fíjense que está como una persona piensa y está el pensamiento de Hashem, que son dos dimensiones totalmente diferentes. Cuando en la Pashá esta semana, cuando Abraham se entera por Hashem que le dice que va a destruir a las ciudades de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades, eran 5 ciudades que estaban ahí, entonces Abraham le dice, a Shofet Kol Adam lo yasem mishpat, le dice, ¿acaso el que juzga al mundo no va a ser un juicio verdadero, un juicio recto, un buen juicio? ¿Qué quiso decir Abraham? Abraham en ese momento le estaba diciendo, Hashem, si hay 10 tzadikim por ciudad, ¿acaso vas a destruir todas las ciudades no por los 10 tzadikim? Esos 10 tzadikim pesan mucho más que todos los malvados de las ciudades. Entonces Hashem le dice, es verdad, si vas a encontrar, tenés razón, si vas a encontrar, te voy a conceder y no lo voy a destruir. La realidad es que no encontró nada, que no había 10 tzadikim. Pero Abraham mismo ya dijo esto. Y Moshe Rabbeinu también le dijo a Hashem más de una vez que no entiende. En un momento cuenta el Talmud que Moshe Rabbeinu le pregunta a Hashem, le dice, quiero ver las futuras generaciones. Y Hashem le muestra las futuras generaciones. ¿Ustedes se acuerdan en Yom Kippur? Cuando nosotros leemos ahí los 10 mártires, entonces Moshe Rabbeinu ve lo que le están por hacer a lo que le iban a hacer a Rabbi Akiva, la forma terrible como él iba a morir. Entonces Moshe le pregunta,
Zu Torah Vezuz Jorah. Moshe mismo pregunta, ¿esta es la Torah y esta es la recompensa? Estamos hablando de Rabbi Akiva, de los más grandes sabios que tuvo el pueblo de Israel. Una persona que a los 40 años cambió radicalmente de punta a punta, pasó a ser alguien distinto, llegó a ser de los más grandes sabios de la historia. No solamente eso, llegó a tener miles y miles de alumnos, decenas de miles de alumnos. Entonces, Moshe dice, Zu Torah Vezuz Jorah. Esta es la Torah y esta es la recompensa. Y Hashem que le dice, Shtot, hace silencio. Hace silencio porque vos no entendés. Hasta acá llegaste. Hay cosas que están en otra dimensión que vos no podés entender. Y esto le contesta el Rebbe en una extensa carta, el Rebbe a Eli Wiesel. O sea, escuchamos hablar de Eli Wiesel, acá mismo hablamos muchas veces. Eli Wiesel tenía una relación una vez que volvió a Estados Unidos, o que vino a Estados Unidos, mejor dicho, tenía una relación muy cercana con el Rebbe. Lo fue a ver muchas veces, pasó por dólares después, pero en el año 1965 él escribió una carta profunda al Rebbe y el Rebbe le contesta, la carta está impresa en los libros de las Igrot Kodesh, en los libros de cartas del Rebbe. Fue en Nisan, antes de Pesach, creo, del año 1965. Y el Rebbe le contesta en una carta 4 o 5 hojas, donde Eli Wiesel escribió un libro que se llama Night, Noche. Supongo que debe estar traducido al castellano, donde él cuenta todo lo que pasó ahí en Auschwitz. Lo va a leer. Y le hace un montón de preguntas al Rebbe, cómo vivir. Eli Wiesel, como les conté otras veces, le había dicho al Rebbe que no quería tener hijos, porque ¿para qué tener hijos? Después de todo lo que él pasó. Y el Rebbe lo convenció y se casó y tuvo un hijo. Y parece creo que cuando tuvo el hijo, el Rebbe le mandó un ramo de flores y él dijo que fueron las flores más lindas que recibió de regalo. También una relación muy profunda. Y el Rebbe le trae, como respuesta, le trae toda esto que trae el Talmud sobre Moshe Rabbeinu. Y que él tiene derecho también a preguntar, a Shofet Kol Haaretz lo yaseh mishpat. El que juzga al mundo no va a ser, no va a ser un juicio justo. Ahora la respuesta no es para nosotros. Y ese es todo el tema de la emuná. La emuná, la fe es que a pensar que podemos tener cuestionamientos, la fe no quiere decir que uno no piensa, que uno es un zombie, uno es un robot. La fe quiere decir, a pesar de todo, a pesar de que no entiendo nada, y al contrario, para mí la justicia es otra cosa, tengo emuná en Hashem. Porque entiendo que Hashem es Ein Sof. Hashem es el infinito, lo ilimitado, lo que está por encima de todo. Y estos son los planes de Hashem. ¿Cuáles son? Uno no los entiende. Pero tenemos la emuná, no sé, esto es lo que los Yehudim llevamos adentro, de que las cosas son así. Y esto es lo que nos puede fortalecer para estos momentos difíciles que se están viviendo. En este momento, uno puede decir, bueno, ahora estamos en guerra, es algo, si miramos estratégicamente, lo miramos del lado del punto de vista militar, es algo que hay que hacer. Si se quiere defender a los civiles de Israel, entiendo que la estrategia militar dice, primero hay que vencer al enemigo. Si lo tenés al enemigo al lado tuyo, tenés que vencerlo. Tenés que levantarte primero, tenés que ir y vencerlo. Eso seguro. O sea, lo que pasa estos días lo podemos entender. Lo que pasó hace 3 semanas, ¿quién lo entiende? Por más que uno puede decir un montón de cosas, pero ¿quién entiende?
Y más aún, alguno podría decir, bueno, mirá la gente que vive ahí, mirá la fiesta, lo que estaban haciendo, que esto, que lo otro. Y esos chicos que estaban en la fiesta, ¿qué culpa tienen? Esos chicos que estaban en la fiesta son Tinokot Shenishba Ben Akum, entran dentro de la ley, como trae el Maimónides, que no tuvieran una educación acorde. No es que los que estaban en esa fiesta eran chicos que se criaron en la mitad de Mea Shearim o Bnei Brak o acá en el 11, en escuelas observantes y cumplían con todo y fueron en el día de Simchat Torah a hacer lo que hicieron. Ellos tenían la voluntad, vamos a una fiesta por la paz. Ah, Simchat Torah, bueno, Simchat Torah. Ellos, ¿qué saben? ¿Qué entendían? Pobrecitos. Pobrecitos los que sufrieron, pobrecitos los que se llevaron en cautiverio, pobrecitos los que murieron y pobrecitos también los que quedaron. ¿No es cierto? ¿Qué culpa tienen ellos de acuerdo a nuestro segel, a nuestro entendimiento? Pero nosotros tenemos emuná en Hashem, que vamos a salir de esta y vamos a salir victoriosos. Didanotza. ¿Por qué vamos a salir victoriosos? Porque no hay otra alternativa. No hay otra. Esto es el Am Israel, esto es el pueblo de Israel. Pero no solamente lo vemos en nosotros, que por ahí somos personas, Baruch Hashem, que ya tenemos una trayectoria de vida, cada uno en lo suyo, y que hemos compartido, Baruch Hashem, muchas cosas lindas. Pero no solamente eso, sino uno ve y uno puede decir, bueno, estamos en el ambiente nos lleva a tener emuná, a tener fe, a estar, nos criamos en esto, aprendimos de esto. Pero en Israel vemos la emuná, incluso de los jóvenes, de chicos que están muy alejados, que en otra ocasión no querían saber de nada y ahora les salió todo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa emuná que vemos en el Am Israel por doquier, en todo el mundo, especialmente en Eretz HaKodesh? Especialmente en esos soldados que van con esa fuerza envidiable a poner el cuerpo y el alma para para defendernos a todos nosotros. Y eso es el Pinteleit, esa es la Neshama que cada uno tenemos. Y eso es algo que no se puede explicar. Y como dice el Tania, es un gele que lo cambia mal mamás. Es una parte propiamente dicha de Hashem. Así dice en el segundo capítulo de Tania. Y esto es lo que está saliendo ahora. Y esto es lo que nos une a todos nosotros, a pesar que en algún momento por ahí nos bajoneamos. No es necesario leer todas las noticias porque tampoco sabemos si las noticias que llegan son verdaderas o no son verdaderas. Hay muchas fake news, hay muchas noticias que están generadas por el otro lado. Y incluso lo hacen en el lenguaje nuestro para que realmente nos asustemos, etcétera. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Torah, Filat, Tzedakah, Ahavat Israel, hacer como el Rebbe contestó alguna vez, creo que era de la CNN o de algunos de estos medios, ¿qué hay que hacer ahora para que venga el Mashiach? El Rebbe dijo, actos de bondad y justicia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El resto va a venir de arriba.